Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema que seguro les interesa: 7 inversiones seguras que te harán rico en poco tiempo. Sabemos que a todos nos preocupa el futuro financiero, y por eso es importante saber dónde invertir para ganar más dinero sin arriesgar demasiado. En este video, les mostraré 7 inversiones inteligentes y bastante seguras que les ayudarán a tener más dinero a largo plazo. Recuerden que ninguna inversión está completamente libre de riesgo, pero estas opciones ofrecen un buen equilibrio entre seguridad y la posibilidad de crecimiento. Comencemos. Comprar una casa o departamento para rentar es como plantar una semilla de dinero que crece con el tiempo. No solo están invirtiendo en una propiedad, sino en un futuro financiero más seguro y estable. Piénsenlo, cobran renta cada mes, lo que les da un flujo constante de dinero sin trabajar mucho. Este ingreso pasivo puede ser una fuente de tranquilidad financiera, permitiéndoles enfocarse en otras áreas de su vida o incluso en otras inversiones. Además, el valor de la propiedad suele subir con el tiempo, lo que significa que su inversión inicial se multiplica. A medida que el mercado inmobiliario crece, también lo hace el valor de su propiedad, aumentando su patrimonio neto. Claro, hay gastos, como el mantenimiento y los impuestos, pero si eligen bien la propiedad y la administran bien, las ganancias son mucho mayores que los gastos. Un buen mantenimiento no solo preserva el valor de la propiedad, sino que también puede aumentar su atractivo para futuros inquilinos. Imagínense tener varias propiedades generando ingresos pasivos cada mes. Eso es libertad financiera. Con cada propiedad adicional, su flujo de ingresos se diversifica, reduciendo el riesgo y aumentando la estabilidad financiera. Y no se olviden del apalancamiento. Pueden usar el dinero de un banco para comprar una propiedad mucho más grande de lo que podrían pagar en efectivo, aumentando sus ganancias. Este apalancamiento financiero les permite maximizar su inversión inicial y obtener mayores retornos. Los bienes raíces son una inversión tangible, algo que pueden ver y tocar, lo que la hace sentir más segura y estable que otras opciones. Tener una propiedad física proporciona una sensación de seguridad y control que muchas otras inversiones no pueden ofrecer. Además, ofrece una excelente protección contra la inflación, ya que los precios de las rentas y las propiedades suelen subir junto con el costo de la vida. Esto significa que su inversión no solo se mantiene, sino que también puede crecer en valor real a lo largo del tiempo, protegiendo su poder adquisitivo. Las acciones de dividendos son como una máquina de hacer dinero que te paga por ser dueño de una parte de una empresa. Imagina tener una fuente de ingresos adicional que no requiere que trabajes más horas. Simplemente por ser propietario de acciones, recibes una parte de las ganancias de la empresa. No solo ganas cuando sube el valor de las acciones, sino que también recibes pagos regulares, llamados dividendos. Estos pagos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de la política de la empresa. Es una forma de obtener ingresos constantes mientras mantienes tu inversión. Es como recibir un cheque de regalo cada 3 meses, solo por ser accionista. Estos cheques pueden ser una gran ayuda para cubrir gastos adicionales o incluso para reinvertir y comprar más acciones. Busquen empresas grandes y conocidas con un buen historial de pago de dividendos. Empresas como estas suelen tener una trayectoria sólida y son menos propensas a recortar sus dividendos en tiempos difíciles. Estas empresas suelen ser más estables y menos variables que las empresas nuevas. La estabilidad es clave cuando se trata de inversiones a largo plazo, ya que reduce el riesgo de grandes pérdidas. Reinviertan esos dividendos para comprar más acciones y verán cómo su dinero crece rápidamente con el tiempo gracias al interés compuesto. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos en finanzas, permitiendo que tus ganancias generen aún más ganancias. Es como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, haciéndose más y más grande. Con el tiempo, esta bola de nieve puede convertirse en una fuente significativa de ingresos. Las acciones de dividendos son una excelente manera de generar ingresos pasivos y tener más dinero a largo plazo. Los ingresos pasivos te permiten ganar dinero sin tener que trabajar activamente, lo que te da más libertad financiera. Además, ayudan a protegerse contra la inflación, ya que los dividendos suelen aumentar con el tiempo. Esto significa que tu poder adquisitivo se mantiene, incluso cuando los precios suben. No se olviden de diversificar su cartera invirtiendo en acciones de diferentes tipos de empresas para minimizar el riesgo.
La diversificación es esencial para proteger tu inversión y asegurar que no dependes de una sola fuente de ingresos. Invertir en un fondo indexado es como comprar un pedacito de todo el mercado de valores. En lugar de apostar a una sola empresa, inviertes en cientos o incluso miles de empresas a la vez. Esto reparte tu inversión y reduce el riesgo. Piénsalo. Si a una empresa le va mal, no te afecta tanto como si hubieras invertido todo tu dinero en esa empresa. Los fondos indexados suelen tener costos bajos, lo que significa que más de tu dinero se usa para crecer. No tienes que preocuparte por elegir acciones o tratar de ganarle al mercado. Simplemente invierte en un fondo indexado que siga un índice de mercado amplio, como el S&P 500, y relájate. A largo plazo, el mercado de valores suele subir, lo que significa que tu inversión también debería crecer. Es una estrategia simple y efectiva para tener más dinero a largo plazo, sin tener que ser un experto en inversiones. Además, los fondos indexados son fáciles de comprar y vender cuando lo necesites. Capítulo 4. Bonos del gobierno. Los bonos del gobierno son instrumentos financieros que permiten a los inversores prestar dinero al gobierno a cambio de un interés fijo. Los bonos del gobierno son como prestarle dinero al gobierno a cambio de un interés fijo. Estos bonos son emitidos por el gobierno para financiar sus proyectos y operaciones, y a cambio, el gobierno se compromete a pagar un interés regular a los inversores. Son considerados una inversión muy segura, ya que están respaldados por el gobierno. Esto significa que, a menos que el gobierno entre en default, los inversores pueden estar seguros de que recibirán sus pagos de interés y el capital invertido al vencimiento del bono. Si bien las ganancias pueden no ser tan altas como otras inversiones, los bonos ofrecen estabilidad y previsibilidad. Esto es especialmente importante en tiempos de incertidumbre económica, donde otras inversiones pueden ser más volátiles. Son una excelente opción para diversificar tu cartera y reducir el riesgo general. Al incluir bonos del gobierno en tu cartera, puedes equilibrar las inversiones más riesgosas y proteger tu capital. Piensa en los bonos como el ancla de tu cartera, que te da estabilidad en tiempos difíciles en el mercado. Esta estabilidad puede ser crucial para mantener la calma y evitar decisiones impulsivas durante las fluctuaciones del mercado. Los bonos del gobierno son especialmente buenos para los inversores más conservadores que buscan proteger su dinero. Estos inversores valoran la seguridad y la previsibilidad por encima de las altas ganancias. Si bien no te harás rico rápidamente con los bonos, te ofrecen una forma segura y confiable de generar ingresos y proteger tu dinero. Los pagos de interés regulares pueden proporcionar un flujo de ingresos constante, lo cual es ideal para aquellos que buscan estabilidad financiera. Además, los bonos del gobierno no pagan impuestos estatales y locales, lo que puede aumentar tu ganancia neta. Esta ventaja fiscal puede hacer que los bonos del gobierno sean aún más atractivos para los inversores que buscan maximizar sus ingresos después de impuestos. Recuerda que los precios de los bonos y las tasas de interés tienen una relación inversa. Esto significa que cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan y viceversa. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan y viceversa. Por lo tanto, es importante estar al tanto de las tendencias de las tasas de interés al invertir en bonos del gobierno, ya que esto puede afectar el valor de tu inversión. Los ETFs son como fondos indexados, pero se compran y venden como acciones. Esto significa que puedes comprar y vender ETFs durante el día, igual que las acciones. Los ETFs ofrecen mucha diversificación, ya que siguen índices de mercado específicos o sectores industriales. Por ejemplo, puedes invertir en un ETF que siga el índice tecnológico Nasdaq, o uno que se centre en empresas de energía renovable. Los ETFs son una excelente manera de participar en sectores específicos del mercado sin tener que comprar acciones individuales. También suelen tener costos bajos, lo que los convierte en una opción eficiente para los inversores. Además, los ETFs ofrecen flexibilidad, ya que puedes invertir en una amplia gama de activos, desde acciones y bonos hasta materias primas y bienes raíces. Al igual que los fondos indexados, los ETFs son una excelente opción para los inversores que buscan una estrategia de inversión pasiva y a largo plazo. Recuerda investigar cuidadosamente los ETFs antes de invertir, para asegurarte de que se ajusten a tus metas financieras.
Los REITs son como ser dueño de un pedacito de muchas propiedades, sin tener que lidiar con los problemas de ser propietario. Los REITs invierten en una variedad de propiedades, como edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles y departamentos. Al invertir en un REIT, recibes dividendos regulares que vienen de las rentas de las propiedades. Es una excelente manera de participar en el mercado inmobiliario sin tener que comprar una propiedad. Los REITs suelen tener altos dividendos, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan ingresos pasivos. Además, los REITs ofrecen diversificación, ya que invierten en múltiples propiedades en diferentes lugares. Esto reduce el riesgo en comparación con la compra de una sola propiedad. Los REITs también son fáciles de comprar y vender en el mercado de valores. Si buscas una forma de invertir en bienes raíces sin las complicaciones de la propiedad directa, los REITs son una excelente opción. Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, generalmente igual al dólar estadounidense. Esto las diferencia de otras criptomonedas como Bitcoin, que son conocidas por subir y bajar mucho de precio. Las stablecoins ofrecen una forma de participar en el mundo de las criptomonedas, sin estar expuesto a las grandes fluctuaciones de precios. Puedes usar stablecoins para realizar transacciones, guardar valor o incluso ganar intereses en algunas plataformas. Si bien las stablecoins son generalmente consideradas menos riesgosas que otras criptomonedas, es importante investigar cuidadosamente las diferentes opciones disponibles. Asegúrate de entender cómo la stablecoin mantiene su estabilidad y qué respalda su valor. Recuerda que el mundo de las criptomonedas es todavía relativamente nuevo y está en constante cambio. Si bien las stablecoins ofrecen una forma potencialmente interesante de invertir, es importante ser cauteloso y comprender los riesgos involucrados. No inviertas más de lo que puedas permitirte perder. Investiga a fondo las plataformas que ofrecen intereses por mantener stablecoins, ya que algunas pueden ser más riesgosas que otras. Y ahí lo tienen, 7 inversiones seguras que pueden hacerlos ricos en poco tiempo. Lo importante es elegir las inversiones que mejor se adapten a sus metas financieras y su nivel de riesgo. Recuerden, no se trata solo de ganar dinero, sino de hacerlo de forma segura. Inviertan con inteligencia y el éxito estará en su camino. Diversifiquen su cartera, investiguen cuidadosamente cada inversión y no tengan miedo de pedir consejo a un asesor financiero si lo necesitan. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse para más consejos financieros. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan.